Pues vamos a entrar al taller de mi padre, Jorge Cázares Campos, un taller que ha evolucionado mucho en función del trabajo que estamos haciendo de rescate de su acervo. Yo espero que le guste cómo lo estamos dejando. Estamos creando algo de orden y de alguna forma los bocetos que hizo mi padre para los murales que están en Casa Morelos, en Palacio de Gobierno, están ahí suspendidos. Acá tenemos algunas de su obra más representativa y estamos en un proceso de catalogación, de restauración, algo que es muy emocionante, muy arduo, a veces inclusive muy fuerte. Hay cuestiones ahí emotivas que de repente se atraviesan, pero bueno, es un privilegio estar trabajando aquí en el estudio de mi papá. Esperamos que pronto tengamos noticias de cosas que vamos a hacer con su acervo. Aquí hay dos facetas, la faceta del artista, que es la que vemos aquí por todos lados y que es la más conocida, y la otra del promotor cultural. Mi papá siempre decía que él tenía dos trabajos, uno era ser promotor cultural y el otro era ser artista, y que se sentía más orgulloso de ser promotor cultural que de ser artista, inclusive decía a veces. Entonces, la faceta menos conocida por las generaciones actuales es que mi papá incidió muchísimo en que se crearan instituciones fundamentales para el Estado, ¿no? El Instituto de Cultura de Morelos, porque antes del Instituto de Cultura de Morelos pues era el IRBAC, que eso dependía de Bellas Artes, y Bellas Artes lo canceló totalmente. Se creó el Instituto de Cultura de Morelos. Por iniciativa de mi papá se creó el Jardín Borda con Laura Ortega. El Teatro Campo lo expropió Laura Ortega precisamente porque mi papá le pidió que le diera un teatro a la ciudad. El Cine Morelos se recuperó, creo que estaba concesionado. El Instituto de Cultura después se volvió la Secretaría de Cultura, que actualmente es Secretaría. Tuvo que ver en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, cuando se va el ayuntamiento de ahí. Él rápidamente dice aquí tiene que ser un museo y empezó a hacer las gestiones necesarias junto con otras personas, entre ellos Víctor Manuel Contreras, y se logró el Museo de la Ciudad, porque decía, si lo descuidamos lo van a llenar de oficinas nuevamente. Pues muchas instituciones, ¿no? Entonces su faceta como promotor cultural es muy importante. Inauguró cualquier cantidad de exposiciones de artistas jóvenes, sobre todo, mucha gente joven se acercaba, entre ellos ya no está tan joven, es Cisco Jiménez, su primera exposición se la inaugura mi papá, y una cantidad de artistas que le pidieron que les ayudara, pero no nada más era ir a cortar el listón, sino a veces les ayudaba mucho con la gestión, que es muy compleja, los recursos, el que les den permiso, todo lo que implica una exposición. La gente de por qué mi papá empezó a pintar, y creo que la respuesta es una respuesta personal, es que fue al revés. Mi papá se enamoró de la naturaleza, mi papá convivió desde niño con la naturaleza, y esa necesidad de registrar y congelar, por decirlo de alguna manera, las escenas de la vida y de la naturaleza que él vivía, con la que convivía de niño, fue lo que lo llevó a pintar. O sea, era una manera de poder registrar. No tenía una cámara fotográfica, afortunadamente no la tuvo porque no era lo suyo,
Entonces desde muy niño empezó a dibujar plantas, animales, personas, todo lo que se le atravesaba, pero era un afán de registrar esta vida que lo rodeaba. Él creció junto a huertas de guayabas y de otros árboles frutales y decía pues que ese era su pequeño paraíso, siempre decía eso. Entonces creo que esa necesidad de registrar la naturaleza en su máxima expresión es lo que lo llevó a ser pintor. Por eso es que cuando algunos colegas le decían que por qué no incursionaba en otros estilos, sí lo hizo, pero siempre se regresaba al paisajismo porque era la manera de estar en contacto con el campo, que era lo que más le gustaba, y con la gente del campo, con la naturaleza. Admiraba a la gente que trabajaba en el campo por sobre todas las cosas. Decía que era una injusticia que no conociéramos el drama que hay dentro de la vida de un campesino, lo cual coincido. Y bueno, la naturaleza por sí sola le generaba una necesidad de registrar todo. Es que me tocó la etapa cuando él pintaba para la serie La Central, que viajaba por toda la República, y de repente le hablaban por teléfono y le decían se tiene que presentar tal día, por decir algo, en Televisa, porque tiene una entrevista con Jacobo Zabludowski, con Félix Cortés Camarillo, con Talina Fernández, con un montón de gente que me tocó conocer. Y casi siempre yo lo acompañaba, pues ahí estaba metido entre las cámaras y entre todo. Y era una experiencia muy, muy bella, muy impresionante para mí porque era estar en un mundo muy distinto. Y siempre había ese contraste entre estar con la gente del campo, en los lugares más humildes, y llegar a estas instalaciones así como impactantes donde todo se movía, ¿no? Entonces fue una vida de muchos contrastes, diría yo, y muy rica. Me tocó ver grandes discusiones con presidentes. Me tocó estar en la casa de Gustavo Díaz Ordaz, me tocó estar en la casa de Luis Echeverría Álvarez, en fin, un montón de políticos donde mi papá tenía la capacidad de acercarse con ellos y ir a hacer alguna solicitud, una petición, algún reclamo o alguna cosa. Y con los gobernadores del estado, pues con todos tuvo una relación extraordinaria. Entonces sí, creo que eso enriqueció mucho mi vida y mis vivencias. Legado como tal, me topo con ello cuando en la lectura del testamento el notario dice pues que mi papá en últimas fechas de su vida hizo una anotación donde dice que quiere que yo me haga responsable de todo su legado, ¿no? La verdad es que yo no tenía ninguna conciencia, pues porque creo que casi nadie lo hacemos, el día que no esté mi papá, ¿qué va a suceder? Entonces me enfrento con ¿cómo lo podríamos llamar? Esta solicitud de mi papá de que yo me haga cargo de todo, y su última voluntad, digamos, y me topo con que no sé por dónde empezar, porque a lo mejor si hubiéramos platicado de eso él y yo antes, hubiera tomado cartas en el asunto todavía en vida para tratar de organizar muchas cosas. Mi mamá, de manera muy inteligente, un día me dijo, es que eso no hubiera sucedido, porque el día que tú te hubieras metido a hurgar en sus papeles, te hubiera corrido al día siguiente, porque así era mi papá. Mi papá, él tenía control total de sus cosas y nadie se podía meter. Entonces, para mí ha sido una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad, es un gran orgullo y un honor, pero ha sido un trabajo brutal. Es muy complejo y realmente ha habido un par de ocasiones donde a veces dan ganas de claudicar porque
porque la cantidad y la dimensión de lo que estoy haciendo es demasiado grande para una sola persona, ¿no? Que finalmente estoy solo. En algún momento la gente de la Universidad del Estado me acompañó en la parte documental, pero todo lo demás lo estoy haciendo yo solo. Y eso me ha llevado, hablando del tema de qué sigue, a tener conciencia de que quienes recibimos un legado de un artista, sea un artista plástico, un músico, un escritor, quien sea, es una gran responsabilidad por un lado, pero también es un tema para el que no estamos preparados casi nadie, ¿no? Nadie nos da un curso de cómo rescatar la obra de nuestros padres. Y me doy cuenta, porque testimonios de amigos, de gente que conozco, que muchas colecciones no han sufrido precisamente no han tenido el mejor destino precisamente por esa falta de conocimiento, esa falta de tiempo, esa falta de recursos, y están en el mejor de los casos abandonados en una bodega, y en otros casos prácticamente se han perdido. Entonces esa conciencia de la fragilidad de todo lo que implica el acervo de un creador como mi padre, me ha llevado a la concepción de un nuevo proyecto que se llama La Bóveda de la Memoria. Ya se lo presentamos a la gobernadora en algún momento. Es un proyecto muy ambicioso. En un principio se hablaba de hacer un museo para mi padre. Creo que un museo monotemático donde sea de un solo autor no tiene tanto sentido. No estoy muy de acuerdo con esa dinámica. Y creo, porque eso es algo que estuve trabajando con mi papá en sus últimos años de vida, que hay que reconocer a todos los artistas que han estado en Morelos por nacimiento o por decisión propia, ¿no? O sea, no es absurdo pensar nada más en los artistas morelenses. O sea, hay mucha gente que ha estado aquí por toda su vida y ha producido grandes obras, ¿no? Tenemos desde precisamente Tamayo, aquí vivió una larga etapa de su vida, Siqueiros, Rafael Coronel, que acaba de morir hace poco, Rafael Cauduro, el querido Rafael Cauduro, Vladi, bueno, en fin, la lista es impresionante, Abel Quesada. Entonces, a mí me interesa mucho empujar este proyecto que implica hacer un lugar donde se concentre todos los acervos de los artistas que estén disponibles para darles el mejor resguardo y darle una continuidad y restaurar, que eso es un tema muy complejo, hacer un registro. Y en esta cruzada logré tener eco de Julián Vences, que es el director del Instituto de Documentación del Estado, porque al final del día la hemeroteca y los documentos históricos del Estado pues forman parte de esa riqueza cultural que tenemos aquí, que nadie la conocemos. Entonces la idea es hacer un gran centro que esté vivo, o sea, no es una bodega, porque alguien me ha dicho, pero es que lo que quieres es embodegar, no, para nada, al contrario, queremos que esté vivo para que la gente pueda consultar, pueda observar, pueda participar en la clasificación y en la restauración de las obras, y que inclusive sea un centro desde donde se puedan generar exposiciones en otros lugares, ya sea del país o de otros lugares del mundo, ¿no? Es mucho más fácil concentrar esto y desde ahí coordinar exposiciones a distintos lugares, que es lo que están haciendo en Europa. No estoy descubriendo el hilo negro, y es mucho más eficiente. Entonces, en eso es en lo que estoy trabajando ahorita. Mientras tanto, sigo en el día a día del rescate de la obra, ¿no?